estoy compartiendo carpeta, pantalla. Sí, ahí está la... Ya ingresé a Access. Tenemos el archivo que acabo de cargar en el chat. Este archivo que se llama ejemplo de bases de datos 2. Lo abro. ¿Sí? Y este archivo tiene fundamentalmente solamente acá en el panel de objetos tiene capacitaciones, colaboradores, cursos. Si yo le doy doble clic a colaboradores, está la tabla que hemos trabajado las sesiones anteriores. ¿Sí? Donde está el ID del empleado, el nombre, el género, el estado civil, etc. Bien, si le doy doble clic a capacitaciones, ahí está una tabla con un correlativo, un número, la fecha de capacitación, el ID del empleado, el ID del curso, la nota, la asistencia, etc. ¿Sí? Luego tengo una tabla que se llama cursos, que esta tabla está el ID del curso y el nombre o la descripción del curso. ¿Sí? Bien, el tema que nos convoca hoy es, en el fichero crear, vamos a ver formularios, informes. ¿Sí? Voy a cerrar las tabletas y nos vamos a crear formularios. Bien, los formularios son presentación de datos, ya sea de tablas o consultas, en la pantalla. ¿Sí? La idea de crear un formulario para presentar los datos en pantalla es que yo pueda administrar esos datos, ya sea agregando nuevos registros, eliminando registros, actualizando registros, visualizando registros, etc. ¿Sí? La forma de crear estos formularios es a través de formulario, diseñando, a partir de un formulario en blanco, asistente para formulario. En este caso vamos a partir, si se fijan acá, yo no tengo ninguna tabla tomada. Si tenía esa, por ejemplo, cursos, selecciono tabla y luego expando y ya dejé de tomar la tabla curso. Ahora, vamos a partir creando un formulario con asistente. ¿Sí? El asistente para formulario me pide, acá me muestra capacitaciones porque es la primera tabla que está ahí, en el listado. Lo primero que me pregunta el asistente es qué tabla y qué campos deseo incluir en el formulario. Suponiendo que voy a seleccionar la tabla colaboradores, ¿sí? Y luego los campos que voy a utilizar en ese formulario. Si se dan cuenta, acá tengo el ID, el nombre, género, y los voy traspasando con la botonera, ya sea uno a uno, o devolviéndome uno a uno, o traspasándolo todos.
¿Sí? En este caso los traspaso todos. Le digo siguiente. En este paso, lo que me pregunta es cómo voy a distribuir los datos en el formulario. ¿Sí? En columnas me va a mostrar la pantalla, ¿cierto? Una columna con los campos, ID, nombre, y así hacia abajo. Tabular me va a mostrar los datos en filas, ¿sí? Es decir, el ID, el nombre, cargo, etc. Bien, en el caso de columnas, muestra un registro por pantalla. Yo puedo ver a la vez solamente los datos de un trabajador. En el caso de tabular, me muestra un registro por fila y más o menos 20, 25 registros por pantalla. ¿Sí? Luego tengo hoja de datos. La hoja de datos es parecido al tabular, con la diferencia que lo muestra como una grilla, es decir, como si fuera una tabla. Y el justificado es parecido al tabular, ¿sí? Me muestra un registro por fila, y si la cantidad de campos que tiene ese registro excede el ancho de la pantalla, continúa con los siguientes datos de ese registro en una fila de abajo. ¿Sí? En este caso voy a seleccionar en columnas, le digo siguiente. Y acá me pregunta básicamente dos cosas: el nombre que le voy a dar al formulario, y acá se recomienda dar nombres descriptivos: formulario, colaboradores. Ojalá sin espacios, ¿eh? Y sin caracteres especiales. Y luego me pregunta cómo deseo abrir el formulario, para ver los datos o modificar el diseño. Si en este caso le digo abrir el formulario para ver o introducir información, le diré finalizar. Y acá, donde dice los objetos en el panel del lado izquierdo, ya me aparece un nuevo grupo de objetos que es formularios. Y ahí está el formulario colaboradores. Me está mostrando los datos en columna, un registro por pantalla, ¿sí? Y abajo tengo la cantidad de registros que hay. Si quiero ir avanzando, puedo pinchar en la sección de navegación de registros, ir al siguiente y ahí me va a mostrar el empleado 1002, el 1003, etc. ¿Sí? Ahora, lo que yo estoy haciendo acá es trabajar con la tabla colaboradores. El formulario es una máscara que se pone encima de la tabla para que yo vea y administre los datos de forma más agradable, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Más dinámica, etc. Por lo tanto, yo puedo acá perfectamente modificar datos. Por ejemplo, acá voy a avanzar. Por ejemplo, Pablo Azócar, ¿sí? Es de Santiago y yo lo puedo colocar acá en Arica. Al dar un enter ya modifiqué el dato, ¿sí? Por lo tanto, cualquier consulta que yo haya hecho anteriormente con esta base en relación a ciudad, me va a mandar los resultados distintos a los que tenía antes. ¿Por qué? Porque ahora modifiqué un dato, ¿sí? Si voy a un siguiente, acá por ejemplo, Claudio Barrios está soltero, me entregó un certificado de matrimonio, ¿cierto? Se casó.
Y ahí estoy modificando los registros. ¿Sí? Ahora, los formularios, ¿cierto?, tienen vistas, al igual que las tablas, al igual que las consultas. ¿Dónde tengo esas vistas? Si me paro en la etiqueta de la tabla, tengo acá las vistas. Vista formulario, vista presentación, vista diseño. Nosotros trabajamos básicamente con la primera y la última. Estamos en vista formulario. Si le digo vista diseño, aparece el esqueleto, podríamos llamarlo, o los planos del formulario, cómo fue construido este formulario. ¿Sí? Si se dan cuenta, acá aparece una cuadrícula, hay secciones, el encabezado del formulario, el detalle, el pie del formulario. En el detalle hay elementos, ¿sí? Yo los puedo tomar, puedo cambiar el tamaño, puedo moverlos, etc. Si vuelvo a la vista formulario, voy a ver los datos y se dan cuenta que yo acá moví hacia arriba y cambié el tamaño de ese objeto. ¿Sí? La otra vista, vista presentación, no cambia, no difiere mucho, simplemente me va a mostrar, acá arriba cambia la pantalla, el menú a formato. ¿Sí? Y yo podría ir dándole formato, por ejemplo, relleno amarillo a este objeto. Podría tomar el siguiente, darle un relleno de ese color. Tomar género y al género darle, por ejemplo, un formato condicional. ¿Sí? Bien, ahí tenemos las tres vistas. Botón derecho, vista formulario, y se dan cuenta que sale de ese menú formato. ¿Sí? Ahora, cuando cambié de vista me queda acá para poder filtrar, para poder... Si yo me paro ahí, en género, M, y le digo filtro, ¿sí? Puedo decir que me seleccione todos o los M. Le digo aceptar, ¿sí? Y acá estoy filtrando, si se dan cuenta abajo, en la barra de navegación, en la sección navegación, me está diciendo que hay uno de 33. Yo filtré por género F y me está mostrando uno de 33. Si yo sigo avanzando, van a ser solamente F. ¿Sí? Por eso decimos que el formulario me permite trabajar con los datos. ¿Sí? Si le digo alternar filtro, acá pinché ese botón, alternar filtro, suelta o anula el filtro aplicado. Es decir, me vuelve a mostrar todos los registros. Si quiero ingresar un nuevo registro, simplemente hago clic en nuevo registro vacío y ahí podría colocar el 1100, nombre Carrasco Leo, género M, estado civil O, la fecha de nacimiento, ahí tengo un calendario, pero acá voy retrocediendo muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy retrocediendo por mes. Entonces acá podría ingresar la fecha a través de 28-11/1965. Y ahí me aceptó la fecha. Si le digo que la fecha de ingreso es la fecha de hoy, carga familiar es 0, ciudad de Santiago, departamento informática, bueno, era computación, cargo analista, el ID de salud el 1, no me acuerdo cuál era el 1, el de ISAPRE o el de FP el 1 también,
y el sueldo 100. Si yo le doy un enter, va la fotografía, ok, la traspaso, le doy otro enter, paso a currículum, ¿cierto? Soy de planta, sigue, soy de planta y lo activé, y se dan cuenta que yo puedo, ya me está mostrando acá abajo que hay 87, estoy parado en el 87 de 87. ¿Sí? Esa es una forma de trabajar. Cierro este formulario para no confundirnos. Lo voy a cerrar. Como modifiqué el diseño, guardar sí. Vuelvo ahora, hago la misma operación para deseleccionar la tabla que tenía acá. Me voy a crear en formularios, asistente para formularios. ¿Sí? Y acá voy a seleccionar la tabla capacitaciones. O voy a seguir con colaboradores. Voy a traspasar el ID, el nombre, el género, el estado civil. La fecha de nacimiento no me interesa en este formulario. Sí, la fecha de ingreso. Las cargas familiares tampoco. Sí, la ciudad. Me interesa saber el departamento y el sueldo base. Una vez que ahí sí. Disculpen, había pinchado un botoncito de pausa de la compartir pantalla. Una vez que tengo los campos seleccionados, le digo el siguiente. Y acá voy a mostrar tabular. ¿Sí? Y al decir tabular, siguiente, y le voy a colocar como nombre formulario colaboradores, pero como ya tengo uno que se llama igual, le voy a colocar un correlativo, el 2. Y lo voy a abrir para ver los datos. Si le digo finalizar, acá me está mostrando, ¿sí?, la cantidad de registros, me está mostrando hasta el 25, son 25 registros por pantalla más o menos. Y cada registro está en fila. Es como si estuviera mostrando la tabla, pero con un formato ya de formulario. Y acá también puedo hacer lo mismo, puedo modificar datos, puedo pararme acá, botón derecho, copiar, ¿sí? Puedo modificar el código, etc. Ahora, si se fijan acá, no me está mostrando los datos del sueldo, en muchos casos. Para arreglar eso, simplemente voy a la vista diseño, y en la vista diseño, como decíamos, es el plano del formulario, ¿cierto? Voy a modificar, primero que nada acá, tengo una cuadrícula que es la simulación de la pantalla, la voy a modificar, arrastrando para cambiar el ancho. Acá tengo la etiqueta, es decir, el rótulo donde dice sueldo base, ¿sí? Y acá tengo el valor del sueldo base, también lo voy a modificar. Ahora, en el caso del rótulo, le puedo cambiar el texto, ¿sí? Sueldo, ¿sí? Y si ahora me voy a la vista formulario, ahí cambié la etiqueta y modifiqué el ancho de la casilla donde va el sueldo. Ahora, si tengo una cantidad de campos que excede la pantalla, lo que hace la vista en la distribución tabular es generarme las barras de desplazamiento acá abajo, ¿sí?
Así que siempre voy a estar viendo más o menos 25 registros por pantalla y un registro por fila. Cierro acá. Voy a guardar los cambios. Y solamente para mostrar, voy nuevamente a crear asistente para formulario. Voy a seleccionar nuevamente colaboradores y traspaso todos los campos. Y acá, siguiente. Le voy a colocar justificado. ¿Sí? Le digo siguiente. Y acá, abrir, y le voy a colocar formulario colaboradores 3. Y le diré finalizar. Entonces, si se fijan acá, me está mostrando un tamaño de una pantalla, ¿sí? Que llega hasta ahí. Como los campos exceden el ancho de la pantalla, me va mostrando campos hacia abajo, en fila. Eso era como tener un tarjetero Cardex muy antiguo, ¿sí? Donde tenía una hoja, ¿cierto? Con un formulario donde anotaba todos los datos del colaborador y lo dejaba en una carpetita, en un cajoncito. ¿Sí? Esa es la idea que me está mostrando acá. Acá también puedo modificar los datos, puedo eliminar, etc. Bien, voy a cerrar este formulario. Ahora, siguiendo con el asistente, crear. Asistente para formulario. Voy a tomar en este caso la tabla capacitaciones y traspaso todos los datos. ¿Sí? Y acá le digo siguiente y le voy a decir la distribución va a ser hoja de datos. Siguiente. Acá me pide el nombre. Le voy a colocar formulario, capacitaciones. ¿Sí? Y le digo abrir el formulario para ver o introducir información. Le digo finalizar. Y me está mostrando como si fuera una tabla. ¿Sí? Ahora, ¿para qué sirve esto? Si yo tengo una tabla. Sirve para justamente colocar este formulario que tiene una vista de tabla, de hoja de datos, como subformulario de otro formulario. ¿Sí? Entonces, si yo voy a la vista y le digo vista diseño, me está mostrando como si fuera un formulario. ¿Por qué es un formulario? Si me voy a la vista presentación, me está mostrando como la distribución columna. Pero si me voy a la vista formulario, ¿sí? Me está mostrando nuevamente como formulario. Si me voy a la vista con la cual la creamos, vista hoja de datos, ahí me está mostrando los datos. ¿Sí? Esto nos va a servir para lo que vamos a ver en un rato más. Acá le digo cerrar. Entonces tenemos formas de crear a través de formularios a través del asistente. Ahora, hay una segunda forma de crear. Si se fijan, no tengo tomada ninguna tabla. Ninguna. Entonces, la otra es construir mi formulario a partir de cero. Y ahí le digo diseño de formulario. ¿Sí? Vamos a diseñar nuestro formulario. Ahora, cuando uno diseña un formulario, le está diseñando un formato o una máscara de datos a una tabla o consulta. Pero yo no tengo ninguna
tabla o consulta seleccionada. ¿Sí? Acá dice formulario 1. Me cambió automáticamente a formato. ¿Sí? Pero además, en el lado derecho apareció un panel de hojas de propiedades. ¿Sí? Ahora, como estoy en el diseño del formulario, me voy a cambiar acá diseño de formulario. ¿Sí? A ese menú. Y si no tuviera las hojas de propiedades o si por equivocación la cierro, la puedo abrir acá en el grupo de herramientas, hoja de propiedades. ¿Sí? Ahora, esa hoja de propiedades es importante porque no tengo ninguna tabla seleccionada. En la hoja de propiedades, sin que yo pinte en ninguna parte, esto se recomienda, es decir, antes de hacer clic en cualquier parte del formulario, ir a revisar la hoja de propiedades. ¿Por qué? Porque acá tenemos tipo de selección, formulario, es decir, lo que tengo tomado yo en este momento es el formulario completo, ¿sí? El objeto que se llama formulario. Cuando uno trabaja construyendo o diseñando ya sea formularios, informes, uno trabaja con objetos, ¿sí? Y los objetos tienen orígenes. Por ejemplo, en este caso, como quiero trabajar, diseñar una máscara de entrada a lo mejor de datos para una tabla o consulta. Bien, ¿cuál es la tabla o consulta? Acá, en la hoja de propiedades, teniendo seleccionado el formulario, las propiedades de ese objeto están en formato, datos, eventos, otra, todas. Si le digo todas, me va a mostrar el conjunto de todas las anteriores fichas en una sola columna. Ahora, normalmente uno trabaja seccionando, ¿cierto? En datos, por ejemplo. Si se dan cuenta, en datos, la primera propiedad que hay es origen del registro. Y ahí yo hago clic, tengo dos botoncitos. Hago clic en el primero y le digo que voy a diseñar un formulario a la tabla colaboradores. ¿Sí? ¿Cómo acepto esa selección que hice? Haciendo clic fuera de ahí. Ojalá en una celda o en una fila más abajo. Al hacer clic ahí, abajo, ya sé que estoy creándole un formulario a la tabla colaboradores. Ahora, ¿cómo sé los campos que tiene esa tabla? Acá arriba dice agregar campos existentes. ¿Sí? Como el origen del registro es la tabla colaboradores, al habilitar agregar campos existentes me va a mostrar un panel con los campos que tiene esa tabla. ¿Sí? Y ahí esta es una forma de trabajar. Por ejemplo, puedo modificar el ancho de la pantalla, lo voy a dejar acá en... voy a tomar ahí en 22 centímetros. ¿Sí? O en 22,5, ahí lo voy colocando. Hacia abajo voy a dejar en 15. ¿Sí? Entonces tenemos al menos dos formas de trabajar acá. Una es tomar los campos y arrastrarlos. ¿Sí? Y ahí les voy colocando la posición que deseo. ¿Sí? Y ahí en el nombre, por ejemplo, está muy chico. Eso si yo voy a ver, recuerden, estoy diseñando. Por lo tanto, me puedo ir a la vista formulario, acá arriba, vista formulario,
Y ahí estoy viendo los datos. ¿Sí? Si quiero volver a la vista diseño, nuevamente arriba el botón de vista. Acá puedo agregar, por ejemplo, la ciudad. Me faltaba acá el género, el estado civil lo voy a colocar acá abajito. ¿Sí? Y podría colocar acá el departamento, ¿sí? La ciudad, perdón. Y ahí, cuando tomo acá, se fijan, tomo el objeto, están tomados los dos, la etiqueta y el otro objeto, y los puedo mover. ¿Sí? Ahora, si quiero tener mayor precisión en los márgenes, en la posición donde lo estoy dejando, me puedo ir a la hoja de propiedades. Y acá en la hoja de propiedades tengo este objeto tomado y me puedo ir a la categoría formato. Y ahí el alto me dice 0,556. Lo voy a dejar en 1. ¿Sí? El alto. ¿Qué significa el alto? La altura que le estoy dando al objeto. Si se fijan acá, hago clic fuera y ahí lo modifiqué. Como quedó muy alto, lo voy a cambiar a, era 0,556, si no me equivoco. ¿Sí? Y luego, acá tengo superior, el margen. Está en 1,698. Ya lo voy a dejar en 2. Hago clic y ahí puedo ir tomando cada uno de los objetos y dejarlo en margen superior 2. Y ahí puedo ir trabajando con... Ahora, si quiero todos los objetos, los rodeo de esta manera, pincho fuera, sin soltar el mouse, arrastro, y ahí podría el alto, no, era el superior, en 2. Hago clic abajo, y ahí los dejé todos alineados a la misma altura. ¿Sí? Si quiero dejarlo todo en el mismo margen izquierdo, haría lo mismo, la misma operación. Tomo esto hacia acá abajo, y ahí podría ir al izquierdo y darle, por ejemplo, en vez de 0,90, le voy a colocar 0,5. Y ahí lo estoy moviendo más hacia la izquierda del margen. Ahí sería trabajar un poquito con el formato de la alineación de los objetos. ¿Sí? Bien. Esa es otra forma de ir construyendo un formulario. ¿Sí? Si me voy a la vista formulario, estoy en la vista formulario. Si me voy a la vista diseño, podría volver acá a agregar campo existente y seguir agregando datos acá. ¿Sí? Esa es una forma. Voy a guardar este formulario. Le voy a colocar como nombre formulario colaboradores 4 y le digo aceptar. Lo cierro. La otra forma que uno tiene, crear, también en diseño formulario, ¿sí? Voy a modificar acá el ancho de la pantalla. Si me voy a hoja de propiedades, está tomado el formulario. En datos, origen del registro, y ahí selecciono. ¿Sí? Por ejemplo, nuevamente colaboradores. Ahora, hago clic. Supongamos que ya vimos que podía ir a agregar campo existente y poder traspasar uno o varios campos acá al formulario. La otra forma, y que ya es más lenta, pero
requiere mayor nivel de conocimiento de lo que estamos haciendo y de las herramientas que tiene Access, es trabajar con el cuadro de controles, esta caja de herramientas, controles, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo la primera herramienta que tiene controles, es simplemente la señalización de lo que es el cursor. Cuando el cursor está de esa manera, me permite seleccionar los objetos que incluyen áreas, lápiz, formas y texto. Resulta especialmente útil al trabajar con objetos que están detrás del texto, ¿sí? Luego tengo acá cuadro de texto, ¿sí? Los cuadros de texto se vinculan a campos y o fórmulas. Tengo etiqueta. Las etiquetas son lo que vimos en el ejemplo anterior, esas cajitas que rotulan a los campos, ¿sí? Por ejemplo, el campo nombre, cuando yo lo veo en la vista formulario, dice Leo Carrasco, ¿cierto? Pero la etiqueta dice nombre. Luego tengo un botón, ¿sí? Ese botón lo que hace es, en este caso, mostrarme un asistente en donde yo puedo realizar acciones como imprimir, grabar, eliminar, etc. Luego de acá tengo un control de pestaña, ¿sí? Control de pestaña es cuando, por ejemplo, en un formulario que le estoy diseñando una tabla que tiene muchos campos o campos que apuntan a distintas características, en este caso el colaborador, ¿sí? Lo podemos hacer a través de un control de pestaña. Me explico. Si yo voy a presionar ese, le doy un control de pestaña, lo activo con un clic, suelto, me dirijo a la pantalla, hago clic y le doy un tamaño, ¿sí? Y ahí le estoy dando un tamaño. Entonces acá tenemos control de pestaña, la página 1, si yo hago clic ahí, ¿cierto? Y si se fijan, me cambió acá lista de campo, voy a la hoja de propiedades, y acá me dice que tengo tomado esto, pero tengo tomado la página 1. Si voy a formato, el título, le puedo colocar datos, ahora sí, datos personales, ¿sí? Hago clic abajo y ahí cambié la pestaña, datos personales. A la otra voy a seleccionar la segunda y en el título le coloco datos laborales o datos empresa, ¿sí? Y ahí tengo. Entonces, si yo voy a la vista formulario, yo acá cuando trabaje los formularios puedo tener varias pestañas. Una con los datos personales, otra con los datos laborales, otra con los datos de remuneración de sueldo, la liquidación de sueldo, otra con las capacitaciones, etc. ¿Sí? Cuando uno tiene una tabla que tiene muchos campos y los necesita trabajar, ya sea para ingresar datos o consultar datos, es mejor irlos seccionando a través de la, si vuelvo a la vista de diseño, a través de, ahí está, el control pestaña. ¿Sí? Vuelvo acá a datos personales. Ahora, siguiendo, acá, para generar un vínculo, ¿sí? Luego tengo control de navegación, luego acá tengo grupo de opciones, ¿sí? Pero me voy a ir al final, hay, por ejemplo, marco objeto independiente. Si quiero ver más elementos que hay, pincho acá, y acá tengo marco objeto dependiente, ¿sí? Entonces yo podría, en datos personales, hacer clic y colocar ahí
esa opción. Y se va a dar cuenta que aparece acá un título, que lo puedo tomar y colocar arriba, arrastrándolo. Lo selecciono primero, solo, y ahora lo puedo mover solito. Mover, y ahí sí. Ahora, si se dan cuenta, cada objeto tiene propiedades. ¿Sí? Y las propiedades, en este caso, tengo tomado este objeto y me dice OLE dependiente 3, objeto dependiente 3, ¿cierto? Y en datos me dice origen del control, la primera opción que tiene. Claro, porque dice dependiente, esto depende de algún elemento. ¿De qué elemento? De un dato. ¿Y de qué dato? En el origen del control. Selecciono acá y le puedo decir como es un objeto OLE de la fotografía. Entonces ahí ya estoy vinculando, si tuviera en la tabla, donde dice fotografía, en el campo fotografía, si tuviera el link donde está la foto, lo va a mostrar acá. ¿Sí? Ahora, voy a volver, en datos personales, voy a volver acá a etiqueta. Por cuestión de tiempo, ¿cierto? Etiqueta. Perdón. Era a cuadro de texto. Por cuestión de tiempo, cuadro de texto. Lo pincho y lo hago clic acá. Y si se dan cuenta, me está mostrando una etiqueta, que sería esa AA. Las etiquetas no se vinculan a ningún campo. Simplemente me sirven para rotular datos, para rotular campos. Y acá tengo el cuadro de texto. El cuadro de texto es un objeto que se puede vincular a un campo y o a una función. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo ahí quiero colocar el ID del empleado. Como lo tengo tomado, está tomado acá, marcado el objeto, dice texto 5, ¿sí? Y acá en datos está el origen del control. Si lo quiero vincular a un campo, con la flecha, ¿sí? Y ahí lo quiero vincular al campo ID empleado, ¿sí? Si quiero vincularlo a una fórmula, con esos tres puntitos. Ahora, al hacer clic abajo, ya toma el dato. Si voy a la vista formulario, ahí está, me dice 1001, ahí estaría la foto, los datos personales. ¿Sí? Si vuelvo a la vista diseño, si quiero cambiarle el texto a este, lo puedo tomar, ¿sí? Haciendo clic ahí, abajito. Si se dan cuenta ahora, tomé este objeto, que está linkeado con el otro, pero tomé específicamente el primero. Y se dan cuenta que acá en la hoja de propiedades, el objeto que tengo tomado, que es el que está acá, dice etiqueta 6. Y ya se bloquea datos, porque yo a ese objeto no le puedo linkear un dato. Sí, en la ficha formato le puedo cambiar el título. ¿Sí? Acá le puedo colocar, no ID, le puedo colocar código colaborador. Si hago clic, se dan cuenta que quedó muy grande, puedo modificar el tamaño, ¿sí? Manualmente, arrastrando acá, o también lo puedo modificar acá en el ancho, colocar ahí el tamaño de 4, por ejemplo. Hago clic abajo. ¿Sí? Me quedó muy largo, lo voy a colocar en 3.75, hago clic abajo, y ahí lo fui colocando. ¿Sí? Ahora, por cuestión de tiempo, podemos ir, no voy a repetir el cuadro
de texto. Sí, voy a colocar acá, la última vez, voy a ampliar acá el margen, tamaño de la pantalla. Voy a colocar un cuadro de texto acá abajo. ¿Sí? Resulta que decíamos que lo podíamos vincular a un campo o a una fórmula, o a una función, o a una expresión común. Tengo tomado acá dice independiente, puedo pinchar donde dice datos. Si quiero vincularlo a un campo, hago clic en la flecha. Si quiero vincularlo a una fórmula, ahí en los tres puntitos. Y ahí me aparece la ventana generador de expresiones, ¿sí? Que esta ventana la utiliza uno en los formularios, en los informes y en las consultas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene este generador de expresiones? Primero, la parte de arriba donde va la expresión o fórmula. En la parte de abajo, dependiendo en qué objeto estoy trabajando, me va a mostrar primero que nada una cajita acá en el lado izquierdo donde están primero el objeto activo, es decir, en qué objeto estoy parado, luego una carpeta con las funciones, luego una carpeta con los objetos de la base de datos activa. Si yo pincho ahí, voy a ver que tengo las tablas, las consultas, los formularios. ¿Sí? Ahora, si yo contraigo ahí, como no quiero una fórmula, sino que quiero expresiones comunes, ¿sí? Y ahí en las expresiones comunes son, como es un formulario, me va a mostrar la fecha actual o también la fecha y la hora. Me interesa la fecha y la hora, que en el fondo estoy cargando la función ahora, pero si la quiero cargar, doble clic y la subió acá arriba. ¿Cierto? Valga la redundancia. La subió a la cajita y ahora puedo aceptar. Hago clic acá abajo y si voy a la vista formulario, claro, está muy largo, vuelvo a la vista diseño y ahí puedo ampliar, ya le voy a dar ese tamaño, vuelvo a la vista formulario y ahí me está mostrando la fecha y la hora. Si vuelvo acá, vista diseño, la voy a cortar un poquito, ¿cierto? Ya por ahí. Y acá el texto, selecciono el texto y puedo cambiarle acá en formato. En el título, fecha y hora. ¿Sí? Si vuelvo acá, ahí quedó, me faltó el espacio, ¿cierto? Está muy grande esto, entonces ahí ya podemos empezar a vista diseño, a medirlo. ¿Sí? Acá lo voy a modificar, fecha y hora, ahí. Y este lo voy a cortar hasta por ahí más o menos. Y ahí me está dando la fecha y la hora, y ahí estoy viendo los datos laborales, etc. ¿Sí? Bien, para ir finalizando un poco lo de formulario, vuelvo a la vista de diseño. Acá voy a agregar, puede ser fuera de esta tarjeta o en alguna ficha, ¿sí? Por ejemplo, si quiero agregar alguna ficha, botón derecho y le digo insertar página. Y ahí la agrego al final. O sea, esa página le voy a colocar acá como nombre, donde dice página 9, en el título le voy a colocar capacitaciones. ¿Sí? Hago clic abajo y ahí quedó capacitaciones. Y acá puedo insertar un objeto que está ahí, se llama subformulario subinforme. ¿Sí? Recuerdan que
hago clic acá. A ver, antes de eso, voy a chequear si no me equivoco, era el 3. No, era el 2. El 4. Correcto, era el 4. Acuérdenme que era el 4. Entonces acá en capacitaciones me perdí. ¿Dónde vuelvo? Estoy diseñando un formulario, por lo tanto arriba, diseño formulario. Y acá, en capacitación, en esta ficha, voy a insertar, dijimos que un subformulario. ¿Sí? Le hago clic y le doy un tamaño. Y acá se abre un asistente. Y en este asistente me dice, puede utilizar un formulario existente para crear un subformulario o subinforme. Bien, ¿de qué se trata? Cuando tú estás viendo, por ejemplo, el formulario de trabajadores, colaboradores, ¿cierto? Y estás viendo a los datos, el código, el nombre, etcétera, vas paseando y te interesa ver, bien, este trabajador, ¿a qué capacitaciones los envié? A este específico, ¿cuáles fueron las que tomó? Entonces tú puedes mostrar eso a través de, en este caso, un subformulario. Lo que me pregunta acá en el primer paso es si vas a usar tablas y consultas o formularios que ya existen. Te digo, no, voy a usar formulario. ¿Por qué tabla y consultas no? Porque queda muy rígido. Y luego lo voy a explicar por qué. Voy a usar un formulario, ¿sí? Existente. ¿Cuál formulario? Dijimos que eran 4. Le digo siguiente. Acá me pregunta, y esto lo vamos a ver la próxima clase, temas de relaciones, me dice acá, quiere definir qué campos vinculan al formulario principal, al formulario o prefiere elegirlos de la lista, ¿sí? Y acá te da varias posibilidades. La que está seleccionada me la muestra acá abajo. Mostrar colaboradores para cada registro de colaborador usando ID empleado. ¿Sí? Luego, la siguiente es mostrar colaboradores para cada registro de colaborador usando nombre. Mostrar colaboradores para cada registro de colaborador usando género. ¿Sí? Mostrar colaboradores para cada registro de colaborador usando ID. No. Lo que le tengo que decir acá, ese o puedo definir mi propia relación acá. Como no tengo relaciones, me está dando todas las posibilidades. Por lo tanto, le digo, no quiero de la lista, quiero yo definir mi relación propia. Y acá me dice, ¿a través de qué campos vas a vincular el formulario principal con el subformulario? En el formulario principal tengo los datos de colaboradores. En el subformulario tengo los datos de capacitaciones. ¿Sí? Por eso al comienzo de la sesión mostré las tablas. ¿Por qué? Porque en el formulario principal el ID es el ID del empleado. ¿Sí? Y en el formulario 4, donde están las capacitaciones de los colaboradores. Por lo tanto, para que se vinculen, se haga un match, ¿cierto? Le digo que en el subformulario, ¿sí? Acá, perdón, era el campo del formulario, ¿sí? Me dan un segundito, campo del formulario, ID empleado, ¿sí? Y acá, ID empleado. Siguiente. ¿Qué nombre le voy a dar?
detalle, capacitaciones. Y le digo finalizar. ¿Sí? No era el 4. Ya. ¿Cuál era? No, no era el 4. Me dan un segundito. Acá tuve un... Voy a borrar este. ¿Sí? Capacitaciones, voy a dejar acá, dijimos, diseño formulario, subformulario. Creo que no lo grabé. Ya, lo voy a colocar acá. Como me pedía usar una tabla de consulta existente, usar un formulario, yo pensé que había creado el formulario. No lo tengo. Le digo una tabla. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué tabla? Capacitaciones. Y ahí traspaso todos los campos de capacitación. Le digo lo siguiente, y acá, ahí sí me muestra el formulario de colaboradores. ¿Con qué campo se va a vincular? Acá. ID empleado con el ID empleado de curso. Eso es lo que echaba de menos en la vista anterior, por eso me perdí un poquito. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que este formulario que está acá, atrás, donde están los datos personales, datos laborales, el campo principal es el ID del empleado. Y lo que va a ir acá son los datos de capacitación. Por lo tanto, ¿cómo vinculo? ¿A través de qué campo vinculo los dos formularios? A través del ID empleado de acá arriba y también acá abajo a través del ID empleado. Le digo siguiente, y ahí yo con el nombre subformulario capacitaciones, le voy a colocar detalle, capacitaciones, y le digo finalizar. ¿Sí? Ahora sí, me llamaba la atención porque delante veía la ciudad, etcétera, y no era lo que quería. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Si yo me voy a la vista formulario, ahí tengo todos los datos personales del colaborador, ¿cierto? Los datos laborales, podría ir el sueldo, etcétera. Y acá en capacitaciones, ahí están las capacitaciones. ¿Sí? ¿De quién? Del 1001. Pero si avanzo al 1000, por ejemplo, ese colaborador, el día 81, ¿qué capacitaciones tiene? Ahí están. ¿No se alcanza a ver? Voy a la vista diseño y modifico acá. Le voy a dar ese tamaño. Capacitaciones, y ahí se están mostrando. Y si se dan cuenta, que corresponden al 1001. Si yo avanzo acá, en registro, son las del 1002, las del 1003, las del 1004, etc. Es decir, en la medida que yo vaya viendo los datos, puedo ir a ver las capacitaciones que tiene. Las licencias médicas, las vacaciones, los ascensos, etc. Todo lo que tenga que ver con datos que están en otra tabla, los puedo ir vinculando hacia esta tabla a través de los formularios con subformularios. ¿Sí? Bien, voy a grabar este formulario con el nombre formulario con subformulario y le digo aceptar. Lo vuelvo a cerrar. Si se fijan acá, voy a repetir el ejemplo.
Me voy a crear con el asistente para formulario. Voy a seleccionar la tabla capacitaciones, traspaso todo, le digo siguiente, en hoja de datos, siguiente, y acá le coloco como nombre, detalle, capacitaciones. Por si tuviera uno. Y le digo finalizar. Acá me está mostrando las capacitaciones como vista hoja de datos, pero en realidad es un formulario. ¿Sí? Como acá tengo, lo voy a cerrar, como acá tengo formulario colaboradores, que es el primero que creamos, ahí están todos los datos, me voy a la vista diseño, y acá en la vista diseño voy a modificar el ancho, ¿sí? Voy a cortar acá la foto un poquito, también acá, y voy a agrandar el pie. Entonces yo acá, perdón, lo voy a contraer, voy a agrandar el, ahí. Entonces acá yo puedo colocar el subformulario. Era ahí, ahí está el subformulario, y le voy a dar un tamaño ahí. ¿Sí? Acá me dice usar tablas y consulta o formulario existente. Le digo formulario existente. ¿Qué formulario? Este, el detalle de capacitaciones 1. Le digo siguiente. Como todavía no tengo relaciones en mi base de datos, le digo que voy a vincular de la tabla formulario principal el ID del empleado con el formulario secundario o subformulario con el ID del empleado. Ahí hago el match. Le digo siguiente. ¿Qué etiqueta me va a dejar? Es decir, acá arriba que va a colocar detalle de capacitaciones. Y le digo finalizar. Voy a ampliar un poquito esto ahí. Y si ahora voy a ver la vista formulario, ahí me está mostrando, en 1001, esas son las capacitaciones. Si voy a ver en 1002, esas son las capacitaciones. Pero acá ya estoy dándome cuenta que está vinculando los códigos. Por lo tanto, tomo esa columna y le digo ocultar campo. No me interesa tenerlo repetido. ¿Sí? Ya chequeamos que está bien relacionado. Por lo tanto, ahora me voy a la vista diseño. Me pide guardar todo, sí. Voy a cerrar las propiedades de acá. Voy a modificar el ancho. Y de este objeto voy a modificar para que me muestre todos los datos. Y ahí está. ¿Sí? Ojo. Y acá podríamos seguir ampliando el conocimiento. Podría acá colocar un cuadro de texto abajo que me muestre el promedio de nota y un cuadro de texto que me muestre el promedio de asistencia. ¿Sí? Para ir finalizando con el formulario, me voy a la vista diseño. Ahí tenemos un subformulario. Al comienzo, hablamos de ese botón. Entonces, este botón, puedo hacer clic acá abajo, y me dice que este botón, lo que dijimos delante, era que cuando yo lo pinche va a ejecutar una acción. Y esa acción está en categoría. Navegación de registro, operación con registro, ya, operación con registro. ¿Sí? Yo acá le puedo decir agregar nuevo, siguiente. Me pregunta acá si quiero agregar un texto, acá que diga
agregar nuevo registro o que me muestre una imagen. ¿Sí? Le voy a decir agregar nuevo registro. Siguiente, y este botón va a llevar un nombre interno, porque en el fondo es una pequeña programación lo que hace acá. ¿Sí? Para cuando en un futuro nos metamos a la programación de los botones, identifiquemos claramente qué es lo que tiene el comando 39, le voy a decir introduce new record. ¿Sí? Ahí, new record. Y le digo finalizar. Ese botón que le acabo de colocar el nombre es al botón internamente. Pero acá está el texto del botón, el título. Si yo voy a ver acá, le digo agregar nuevo registro, me limpia todo. ¿Sí? Vuelvo a la vista diseño y vamos a agregar un último botón. ¿Sí? Lo coloco acá. Operaciones con registros. Le voy a decir imprimir registro. Siguiente, y acá nuevamente quiero que me muestre texto o la imagen de impresora, pero es más fácil decirle texto. Siguiente, y acá, como nombre, imprime o print record. ¿Sí? Y ahí le digo finalizar. Si voy a la vista formulario, ahí tengo agregar un nuevo registro o imprimir registro. Si le digo imprimir registro, me va a tirar, como yo no tengo impresora conectada, me va a tirar a que identifique la impresora. Como no tengo, me lo va a tirar a un PDF. Si le digo aceptar, ahí me va a mostrar el nombre del documento. Prueba 1, le voy a colocar y le digo guardar. ¿Sí? Y ahí lo tiró a la carpeta que mostró la ventanita. Bien, esto es trabajar con formularios. ¿Sí? Voy a cerrar, guardar los cambios. Hay un usuario, todavía está imprimiendo. Lo cerré igual. Bien, esos son los formularios. Ahora, me voy a crear el siguiente objeto que tiene mucho de lo anterior, por lo tanto es más fácil, se requiere un poquito menos tiempo, son los informes. Los informes son presentación en papel de las tablas o consultas. Por ejemplo, tengo un asistente y tengo un diseño. En el asistente me va a mostrar, ¿sí?, la tabla colaboradores. ¿Por qué la tabla colaboradores? ¿Sí? Porque tengo acá tomado un formulario colaboradores que es de la tabla colaboradores. Por lo tanto, me sirve. Luego, me pide qué campo voy a utilizar. Y acá hay que tener cuidado porque como es impresión en papel, normalmente nosotros usamos tamaño carta o tamaño oficio, ya no existen esos papeles anchos, muy grandes, ¿cierto? Entonces, cuando uno imprime, lo que va a imprimir tiene que ser legible para quien lo va a visualizar. Entonces, la idea del informe es que tenga los campos realmente necesito. Por ejemplo, me interesa el nombre, me interesa el género, la fecha de nacimiento no me interesa la de ingreso tampoco, me interesa la ciudad, el departamento, el cargo, y me interesa el sueldo base. Y los traspaso. Le digo siguiente, como pasé campos en los cuales hay valores que están duplicados, por ejemplo, hay muchos M, muchos F, o muchos en Santiago, etc. Acá me pide si quiero agrupar
¿Sí? Voy a agrupar por ciudad. Selecciono y traspaso ese nivel de agrupamiento. Y ahí cuando vea va a aparecer como una especie de encabezado, ¿cierto? De ciudad y van a estar todos los de la misma ciudad, luego la otra ciudad y así sucesivamente. Le digo siguiente. Una vez dentro del agrupamiento puedo ordenar, ¿sí? Ordenar por nombre. Y acá me dice opciones de resumen. Voy a pinchar ahí. Y en opciones de resumen me va a mostrar, me va a identificar un campo que sea calculable. Y el único campo calculable es sueldo base. Y me está pidiendo acá, ¿qué quiero hacer? Ya, súmalo. ¿Pero en función de qué? Del agrupamiento. Porque están agrupados por ciudad, por lo tanto me va a mostrar en cada ciudad el total de la suma del sueldo base. También me dice si quiero mostrar todo, es decir, los registros y los totales, o solamente los totales. Quiero mostrar todo. Y además me da la opción de que calcule esa sumatoria por ciudad, qué porcentaje es dentro del total general. Lo activo. Y acepto. Y acá le digo siguiente. Y acá me pide cómo voy a distribuir los datos. Y acá me va a ir mostrando en pasos, aquí me lo va a mostrar, en pasos, en bloque, más agrupaditos, ¿cierto? O en esquema. En esquema y pasos son similares, salvo que la distribución es un poquito más amplia. Lo voy a dejar en bloque. ¿Sí? Me lo muestre de esta manera. Y además acá elijo la orientación de la página, si es vertical u horizontal. En este caso va a ser vertical. Y acá me da la opción que está activada por defecto, si quiero ajustar el ancho del campo de forma que quepan todos los campos en una página. Lo que hice con los informes cuando modificaba los anchos de los campos de los, en los formularios. ¿Sí? Cuando no aparecía todo el nombre, o en el caso de la fecha y hora, por ejemplo, que fui y modifiqué el ancho del cuadro de texto. Acá me dice que si en el caso de que son muchos campos y no alcanza a mostrarlo todo en la misma página, automáticamente los va a acortar. Le digo siguiente y acá me pide el nombre. Le voy a colocar informe colaboradores. Y le digo finalizar. Y acá está. Lo primero que me está mostrando ahí es un encabezado de informe. Luego un encabezado de página. Luego el encabezado de grupo. Recuerden que agrupamos por ciudad. ¿Sí? Si sigo, y acá está el detalle, los datos. Si sigo bajando, me va a mostrar el pie de grupo. Es decir, resumir por ciudad, por ejemplo, en Arica hay 30 registros, la suma no aparece, el estándar del porcentaje tampoco. ¿Sí? Luego sigue Santiago, me está mostrando una página. Acá voy a la página siguiente. ¿Sí? Y acá me está mostrando, el sueldo base no lo está mostrando. ¿Eh? Bien, ahí está el informe. Los informes tienen, si me voy al botón derecho acá, tienen vista informe, vista presentación, vista diseño, vista previa de impresión. Si le digo vista informe, se ve la pantalla completa. ¿Sí? Pero acá este es el ancho de la página. Si le digo vista presentación, ¿cierto? Me lo está mostrando de esta manera, como una especie de formulario. Si le digo vista previa de impresión, es lo que me tiró por defecto, que es el print, ¿cierto? Y también le digo vista diseño. Y acá en la vista diseño, ¿sí?
me está mostrando, primero que nada, las secciones del informe. Acá me dice que tengo la sección encabezado de informe, esta sección va solamente en la primera página, la sección encabezado de página, que va en todas las páginas, ¿sí? La sección detalle, perdón, antes la sección de agrupamiento, que en este caso es ciudad, pero está juntita, yo la podría separar ahí. Ahí está la sección de agrupamiento, ¿sí? Y luego tengo el detalle, luego el pie de agrupamiento, el pie de página y el pie de informe. ¿Cómo podría arreglar yo esto? Acá en ciudad, la ciudad aparece en el detalle. Por lo tanto, podría tomar el detalle, que aparece ciudad, ¿sí? Le digo control X, me paro en el detalle en la sección, perdón, encabezado, control V. ¿Sí? Acá arriba me dice ciudad. La voy a sacar, voy a suprimir la etiqueta. Y puedo empezar a correr el nombre, ¿cierto? Ahí, lo voy a colocar ahí. Estoy arreglando, no me va a quedar muy diplomático, digamos, que es muy ameno, pero es para mostrar. Este campo no me sirve, no me sirve en el informe, lo voy a suprimir. Pero ahí estoy suprimiendo la etiqueta. Y ahora en el detalle suprimo el campo. Y ahí puedo mover la etiqueta departamento, la etiqueta cargo y la etiqueta sueldo. Si modifico acá, como no me colocó el sueldo base, ¿cierto? Voy ajustando acá departamento, sueldo base lo voy a colocar por ahí, el cargo por ahí y el cargo acá. Ahora, como no me dejó el sueldo base, no sé por qué no lo está mostrando, podría acá ir a un cuadro de texto y colocarlo ahí. Y recuerda que voy a borrar, no, por ahora no, voy a colocar el cuadro de texto acá, está tomado, por lo tanto, si me voy a la hoja de propiedades, podría, ahí dice texto 22, podría en datos vincularlo al sueldo base. Hago clic fuera y ahora sí, voy a la vista preliminar. Ahí ya me está mostrando el sueldo base. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue ese mensaje que me envió? Si me voy acá a la vista diseño, me está enviando que tengo el ancho de la página, excede el ancho del tipo de página que tiene acá. Lo voy a ajustar y ahí ya no me debiera enviar ese mensaje. Vista preliminar. El ancho de la sección es mayor que el de la página. ¿Sí? Ahí tendría que vista diseño y podría mover esto un poquito más acá, ¿cierto? Acá están las expresiones comunes y ahí achicar para que, si le digo vista preliminar, ahora sí ya no me manda ese mensaje. Me estaba reclamando porque el ancho que le había dado excedía el ancho de la página que está configurada. ¿Sí? Y así, si vuelvo al diseño, puedo acá, porque acá me dice suma, ¿sí? Pero no me está sumando nada. ¿Por qué? Porque no había puesto el sueldo base. Bien. Voy a cerrar este informe, guardar los cambios, le digo que sí, y en los minutos que me quedan, vamos a crear un informe, pero diseñándolo. ¿Sí?
Las secciones básicas que me muestra son el encabezado página, el detalle. Le voy a dar por ahí el ancho. En el encabezado página van etiquetas que identifican los campos y la sección encabezado página va en todas las páginas. En detalle van los campos. Y en pie de página van las expresiones comunes. Por ejemplo, tomo un cuadro de texto y lo coloco acá. ¿Sí? Tomo otro cuadro de texto y lo coloco acá al lado. Otro cuadro de texto, perdón, y lo coloco acá. Como estos tienen etiquetas, los voy a mover. Tomo la etiqueta de acá abajo, control X, y la puedo pegar en el encabezado, control V. La voy a poner por ahí, por ejemplo. Y este lo voy a colocar por ahí, ese campo. Lo mismo hago en el siguiente. Lo muevo un poquito, tomo la etiqueta, control X, me paro en la sección encabezado de página, control V. Y lo puedo colocar ahí más o menos. ¿Sí? Finalmente tomo el que me queda, tomo la etiqueta, control X, control V. ¿Sí? Lo puedo colocar por ahí. Y ahí voy a tomar. Y me voy a quedar con este texto. ¿Sí? Y me voy acá a las propiedades, en datos, le digo que ahí lo voy a vincular al... Ah, no tengo nada acá. No tengo nada. ¿Qué me faltó? Tomar acá, hacer, ¿recuerdan dónde era hacer? Clic acá, suelto. Y tendré que tomar acá, soltar ahí. Y acá tomar el informe. Eso me había faltado. Que es lo mismo del formulario. ¿Por qué? Porque se me fue vincularlo a un registro, los registros, vincularlo a una tabla. En este caso, pinché fuera y tomé de acá arriba, y al pinchar fuera ya me aparecen todas las secciones que hay acá. De ahí le dije toma el informe completo. Y en el origen del control lo vinculo a capacitaciones. ¿Sí? Y luego, acá en ese texto, lo vinculo acá en el origen del control, lo puedo vincular ahora a el ID empleado. Tomo el otro, hago clic abajo, tomo el otro y lo puedo vincular al campo ID curso. Tomo el otro y lo puedo vincular al campo nota. ¿Sí? Si voy a ver los datos a la vista formulario, perdón, a la vista preliminar de impresión, ahí están muy separados. Vuelvo acá, botón derecho, vista diseño, y ahí lo puedo juntar. ¿Sí? Si vuelvo nuevamente a la vista previa de impresión, ahí están ya más juntos. Vuelvo, y para ir cerrando, vista diseño, podría colocar acá un cuadro de texto, me perdí, ahí están, cuadro de texto acá abajo, recuerda que es el pie de página, me dice independiente, origen del control, no lo quiero vincular a ningún campo, sino que por el contrario lo quiero ahí con los tres botones, ir a generar, y ahí ubico la carpeta expresiones comunes, y le digo página N de M.
¿sí? Doble clic para que lo suba, acepto, hago clic abajo y ahora puedo ir a la vista previa impresión y ahí me va a estar mostrando acá abajo texto, una de 86 páginas. 86 páginas, ¿por qué? Porque aquí estoy imprimiendo las capacitaciones, los registros de capacitación, ¿sí? Para que no nos asusten. Y para finalizar, vuelvo a la vista de diseño, tomo el texto de arriba, en el formato le coloco ID, tomo el siguiente, le puedo colocar curso, y tomo el siguiente, le puedo colocar nota. ¿Sí? Y ahí, si voy a ver la vista previa de impresión, ahí me está mostrando ID, curso, nota, etc. Y ahí está. ¿Sí? Bien. La próxima clase o la próxima sesión vamos a ver un par de detalles más que nos podría interesar de informes. Ver el tema de las relaciones, ¿cierto? Y después de eso con consultas de acción, que son consultas de anexar datos, actualizar datos, eliminación de datos, etc. ¿Sí? Si no hay consultas, no hay preguntas, no hay dudas, los dejo con Marcelo. Bien, profesor, muchísimas gracias por la clase de hoy. Recuerden que esta clase ha sido grabada. Voy a apagar la grabación.